Después de que la cosecha haya terminado, usted todavía tiene la responsabilidad de mantener los frutos limpios y seguros para que la gente los coma. Así que la empacadora también debe estar limpio y sanitaria. Es muy importante que todas las superficies que tocan las frutas estén limpias, incluyendo los contenedores de recolección, cinturones, mesas y estantes. Si alguna de estas superficies están contaminadas con microbios dañinos, también llamados patógenos, todas las frutas que tocan corren el riesgo de contaminarse con estos organismos nocivos. Una forma de reducir el riesgo es limpiar y desinfectar las superficies antes de comenzar a trabajar. Recuerde, no puede desinfectar una superficie si está sucia. Siempre limpie primero. Busque por mangueras agrietadas, agua estancada, cinturones sucios, condensación o agua en las paredes. Informe a su supervisor si ve algo que necesita ser limpiado o reparado. Estas condiciones únicas de la empacadora pueden favorecer el desarrollo de algunos microorganismos, especialmente Listeria. Mantenga los pisos limpios y libres de frutas y agua estancada. Las aves y los ratones que construyen nidos en la empacadora también puede ser un problema. Es una buena práctica establecer trampas tanto en interiores como en exteriores para controlar la presencia de estas plagas. Si ve alguna plaga en cualquier lugar de la instalación, reporte de inmediato a su supervisor. Si su empacadora tiene puertas y ventanas, manténgalas cerradas. Esto limitará la entrada de animales. Otra buena práctica para reducir el riesgo de contaminación de los alimentos es colocar las frutas en los recipientes asignados para ello. No los apile en la mesa de trabajo o de clasificación de fruta. Recuerde que cualquier fruta que caiga al piso en la empacadora debe ir en la pila de desechos. Vacíe el contenedor de la pila de descarte con frecuencia para que no se llene demasiado. Existen otros riesgos de contaminación en las empacadoras, como los riesgos químicos y físicos. Mantenga todo químico en su espacio asignado si no los están utilizando. Estos incluyen los productos químicos que se utilizan para limpieza y desinfectar. Los riesgos físicos incluyen la presencia de pedazos de madera, metal y vidrio que puedan terminar mezclados con las frutas. Informe a su supervisor de inmediato si ve alguno de estos elementos cuando esté clasificando la fruta. Finalmente, una buena práctica es mantener los materiales de empaque y las frutas cubiertas para protegerlos de cualquier tipo de contaminación. Recuerde la importancia de la higiene del trabajador. Use ropa exterior limpia si trabaja solo en la empacadora. Si viene del campo, póngase ropa limpia o póngase un delantal nuevo. Lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes de comenzar a trabajar, después de salir y regresar a su estación de trabajo y después de usar el baño. Antes de usar cualquier vehículo de transporte para mover la cosecha, es una buena práctica inspeccionarlos para asegurar de que el área esté limpia antes de colocar los contenedores. Asegúrese de que no haya residuos ni olores extraños. Si el vehículo pertenece a la granja, se debe limpiar y desinfectar el área donde colocaron los contenedores. Es una buena idea colocar también un revestimiento limpio como barrera entre los contenedores y el piso del vehículo.
Si el vehículo no pertenece a la granja, solicite registros que aseguren que los vehículos se han limpiado y desinfectado. Finalmente, las empacadoras que envían los contenedores al campo deben asegurarse de que los contenedores se limpien y desinfecten adecuadamente.